Buenos días, amigos. Un videoblog cortito en el cual voy a intentar explicaros cuáles fueron realmente los daños que sufrió el Titanic en el casco, cómo fue la vía de agua. Una vía de agua, desde el argot técnico náutico, es un agujero en el casco por el cual penetra el agua dentro del barco. Por eso he titulado el videoblog La vía de agua, que es la denominación técnica correcta que recibe el daño en el casco de un barco. Vamos a hacer un videoblog corto, no quiero ser excesivamente prolijo. La cuestión de la extensión del daño y la naturaleza del daño que sufrió el Titanic en el casco es compleja, y simplemente quiero con este videoblog, y perdonad la presunción, pero bueno, al fin y al cabo es a lo que me he dedicado durante muchos años, a investigar siniestros marítimos, es lo que me da de comer. Quiero, como decía, explicaros de una forma sencilla cuáles fueron los daños que realmente sufrió el Titanic en el casco y cómo le afectaron. Recordaréis que en otros videoblogs he comentado que algunas, digamos, partes de la historia del hundimiento del Titanic se habían contado muy mal. Esta es una de ellas, es una de las, de los aspectos, de las facetas del hundimiento del Titanic que peor se han contado y sobre la que más tonterías se han dicho. ¿Recordáis el videoblog del otro día sobre tonterías e imbecilidades que se dicen sobre el hundimiento del Titanic? Pues le teníamos que haber dedicado una sección también a las cosas que se han dicho sobre los daños, sobre la vía de agua. Fijaos, una de las principales tonterías que se dicen, que incluso se dice en la película de James Cameron, es esa de que el iceberg acuchilló de forma imperceptible al Titanic en su obra viva y tal. De que acuchilló al Titanic de forma imperceptible, de eso nada. El Titanic tuvo una colisión frontolateral contra un iceberg que le causó unos daños gravísimos y brutales en el casco, que provocaron el hundimiento del barco en algo más de 2 horas. Es decir, eso de que fue una colisión muy leve es una tontería, como voy a intentar argumentar ahora. Fijaos, por ejemplo, que en la sala de, perdón, en la bodega de carga número 1, la colisión contra el iceberg perfora el revestimiento de la escalera por la cual el personal de máquinas accedía a las salas de calderas y salas de máquinas. Bien, esa escalera, que era una escalera vertical de caracol, estaba a 1 metro del costado, es decir, el iceberg llega a penetrar 1 metro dentro de la bodega del Titanic y destroza el envoltorio de esa escalera de caracol. Quiero con esto que os deis cuenta de que la colisión fue mucho más seria, tuvo mucha más entidad de la que habitualmente se nos ha tratado de hacer ver. Supongo que por intentar hacer la historia más interesante y por hablar de cuestiones de fatalidad y eso, que son absolutamente superfluas. Como ya os he explicado en otras muchas ocasiones, la historia per se es lo suficientemente interesante y apasionante como para no tener que exagerar ni para tener que inventarnos cosas. Otra cuestión que sí os voy a comentar en este videoblog de forma muy rápida es la de los compartimentos y mamparos estancos. En los barcos, las paredes, por decirlo de alguna forma, los muros reciben el nombre de mamparos, y un mamparo estanco es un mamparo reforzado preparado para resistir inundaciones, para resistir la presión del agua. En el caso del Titanic, todos hemos oído pues miles de veces, cada vez que nos cuentan la historia, que los mamparos estancos no llegaban hasta la cubierta principal. Un mamparo estanco debe ir desde el fondo del barco hasta la cubierta principal para que hacerlo estanco en su totalidad, hacer un compartimento estanco entre 2 mamparos. En el Titanic no era así, como sabéis. Los mamparos estancos llegaban solamente hasta las cubiertas D o E. Es por ello que durante muchos años se nos ha intentado hacer ver que la causa del hundimiento es que los mamparos estancos no llegaban hasta arriba. Como voy a intentar argumentaros ahora, eso también carece de relevancia, es absolutamente irrelevante. El Titanic se hubiera hundido de una forma u otra. Edward Bilding, ese estupendo ingeniero naval del que hemos hablado ya aquí muchas veces, durante la investigación inglesa, hace una serie de cálculos, tomando como base el Olympic y tomando como base los planos del Titanic y las manifestaciones que hacen los testigos. Él hace una serie de cálculos con estas manifestaciones sobre la cantidad de agua que entró al Titanic durante los primeros 30 o 40 minutos después de la colisión y la altura que alcanzó ese agua. En base a las manifestaciones de los testigos, Bilding calcula
que en los primeros 40 minutos del hundimiento entraron en el Titanic aproximadamente 500 metros cúbicos de agua de mar. En base a la altura que alcanzó ese agua de mar dentro del Titanic, Bilding calculó que se debía de haber producido en el casco unos daños que sumados tendrían una superficie de unos 12 pies cuadrados, algo más de 1 metro cuadrado. Lo que pasa que, claro, 1 metro cuadrado distribuido a lo largo de 76 metros de eslora, que es la longitud que estimó Bilding que habían producido los daños en base a los distintos puntos donde se vio agua. En concreto, dentro de esos 76 metros de eslora hay 62 metros en los que Bilding estima que se centra el principal daño, que ese daño era una serie de pequeños agujeros en el casco distribuidos de forma regular a lo largo de esos 62 metros de eslora, y que más que agujeros probablemente fueran separaciones entre planchas, en la zona donde las planchas estaban remachadas, probablemente por la presión del iceberg. Esos remaches saltaron y las planchas se abrieron, dejando penetrar el agua en el interior del casco del Titanic. Durante la investigación inglesa se detectó, por las manifestaciones que muchos testigos hicieron, que en realidad el agua había penetrado como mínimo, fijaos lo que os digo, como mínimo, en 7 de los compartimentos estancos del Titanic. No solo en 5, como habitualmente se nos ha querido hacer ver. En realidad el agua penetró en 7 compartimentos estancos. ¿Por qué no se dice o por qué no se cuenta esto? Simplemente porque en la investigación inglesa no se le dio importancia. En la investigación inglesa se consideró que el daño principal estaba en los 5 primeros compartimentos estancos y que por tanto resultaba ya gratuito hablar de daños en otros 2 compartimentos estancos. Esto es un error, es decir, cuando uno perita los daños que sufre un barco en el casco o en cualquier parte de su estructura, tiene que describir y detallar todos los daños que el barco ha sufrido. No sirve decir que ya con los daños que sufrió en los 5 primeros compartimentos estancos era suficiente como para que el barco se hundiera. Hay que detallar todos los daños. En concreto os voy a leer, si me permitís, un extracto de lo que dice la investigación oficial. Dice así: la importancia de la cuestión del daño en la sala número 5 es pequeña, ya que el buque, tal y como estaba construido, ya estaba condenado en el momento en el que el agua entró en la sala número 6, y resto de compartimentos aprueban las cantidades en las que lo hizo tal y como sucedió. Esto viene en la investigación inglesa, página 46, tercer párrafo. De hecho, en la investigación inglesa, de la página 43 a la página 46, se habla de los daños que realmente sufrió el Titanic. Cuando se refiere al compartimento número 6 o a la sala número 5, está hablando de la sala de calderas número 5, que estaba ubicada en el compartimento estanco número 6. En esa sala se observa que había junto al mamparo estanco un desgarrón de unos 2 pies, unos 60 centímetros aproximadamente, por el cual estaba entrando agua de mar. ¿Por qué no se tiene en cuenta? Pues porque, como ya dice aquí en este párrafo, no se consideró lo suficientemente importante como para considerar que fuese trascendente en el hundimiento del barco. Es un error, porque esa rotura en el casco lo que nos está diciendo es que se había producido daños en los 6 primeros compartimentos estancos. Es decir, ya toda esta teoría de que hemos oído tantas veces de que el agua saltó de un compartimento estanco a otro porque no eran lo suficientemente altos y tal, ya está fuera de lugar. Estaba entrando agua en los 6 primeros compartimentos estancos del Titanic. De hecho, ese mamparo estanco, junto al que se detecta un desgarrón de 2 pies, acaba cediendo por la presión del agua y acaba matando a uno de los oficiales de máquinas del Titanic. O sea, que tuvo mucha más entidad de la que tradicionalmente se le ha querido dar. Pero es que aproximadamente a la 1:40 de la madrugada se detecta, por las manifestaciones de algunos fogoneros y engrasadores, que en la sala de calderas número 4 empieza a entrar agua por abajo, por el plan, desde el doble fondo del barco. ¿Qué significa esto? Significa que se debía de haber producido algún tipo de daño bajo esa sala de calderas, en el doble fondo del Titanic. Esa sala de calderas número 4 estaba dentro del compartimento estanco número 7,
Es decir, fijaos que estamos hablando ya de los 7 primeros compartimentos estancos del barco dañados. Os lo voy a enseñar, no sé qué tal lo veréis en un plano para que podáis comprenderlo mejor. La sala de calderas número 4 es concretamente, no sé si lo veréis ahí bien, esta, que está ubicado bajo la escalera principal de primera clase. Como sabéis, el agua empezó a entrar en la escalera principal de primera clase, en el hall, ya a última hora, en los últimos momentos del hundimiento. Sin embargo, se detecta esa entrada de agua a la 1:40, cuando todavía faltaban pues 40 minutos para que se hundiera el Titanic. Y concretamente ese agua empieza a entrar por la zona de proa de la sala de calderas. ¿Qué significa esto? Pues, tal y como os he dicho, que se produjo probablemente algún desgarrón en el doble fondo del Titanic que hizo que el agua entrara directamente por ahí. Como el Titanic se iba hundiendo de proa, el agua se iba acumulando a proa y no acabó rebosando en la caldera hasta que no alcanzó cierta altura. Fijaos de lo que estamos hablando, 7 compartimentos estancos abiertos al mar por diversas vías de agua. Toda esa teoría de que los compartimentos estancos no llegaban a la cubierta principal, de los 4 compartimentos primeros inundados, los 5, ya no tiene ningún sentido. El Titanic se hubiera hundido de cualquier forma, llegar a los compartimentos estancos donde llegaran. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención y de la cual se está hablando últimamente, ya llevamos algunos años hablando de eso, se viene hablando mucho del tema, es esa teoría de que el acero con el que estaba fabricado el Titanic era un acero que a bajas temperaturas se volvía frágil, se rompía con facilidad, y toda esta historia de que las planchas eran de acero, los remaches eran de hierro, en fin. Eso en el hipotético caso de ser cierto, de lo cual yo tengo serias dudas, sería en todo caso un factor coadyuvante al hundimiento, pero nunca la causa del hundimiento. La única causa del hundimiento del Titanic fue que colisionó contra un iceberg a toda máquina, lo que le causó daños en una longitud de eslora aproximadamente de unos 107 metros, es decir, más de la tercera parte de la eslora del Titanic, lo cual provocó su hundimiento, y hubiera provocado de igual forma su hundimiento, hubieran llegado los mamparos estancos y los compartimentos estancos a donde hubieran llegado. Eso es algo absolutamente irrelevante. A mí me llama mucho la atención esta teoría, que a la gente le da mucho. Hay que ver que el Titanic, el acero con el que estaba construido. Yo me gustaría saber cómo llegan a esa conclusión las personas que han, digamos, elaborado esa teoría. Porque si lo que han analizado son fragmentos de acero del Titanic, de los sacados del fondo del mar, eso no tiene ninguna validez. ¿Por qué no tiene ninguna validez? Pues fijaos, esos fragmentos llevan en el fondo del mar muchísimos años, soportando unas presiones enormes, soportando unas temperaturas muy bajas, soportando la salinidad del agua del mar y sobre todo soportando la actividad de unas bacterias, unos microorganismos que, como sabéis, están comiendo el hierro, el acero del Titanic. Por lo cual cualquier análisis que se haga sobre ese acero será un análisis hecho sobre un acero que nada tiene que ver con el acero con el que se construyó inicialmente el Titanic, ¿no? Y si lo han hecho en base a digamos, a teorías que ya había en la época o datos técnicos que había en la época sobre el acero con el que se estaba construyendo el barco, pues con todos mis respetos tampoco tiene validez. Para hacer ese tipo de análisis se tenía que haber analizado el acero y el hierro con el que se construyó el Titanic en el momento de la construcción del Titanic, no un siglo después. Lo que quiero deciros es que a mí personalmente toda esta teoría del acero frágil y de los remaches y tal me parece absolutamente una chorrada. ¿Que puede ser un factor coadyuvante? Bueno, pues puede ser que sea un factor coadyuvante, pero la única causa del hundimiento del Titanic fue la colisión contra el iceberg, una colisión a toda máquina que provocó esos daños tan graves. Y el otro aspecto que me gustaría reseñar es este que os he dicho. El Titanic se hubiera hundido igual, aunque sus compartimentos y sus mamparos estancos hubieran llegado hasta la cubierta principal. ¿Por qué? Porque los daños que ocasionó el iceberg se extienden a lo largo de sus 7 primeros compartimentos estancos, de sus 107 primeros metros de eslora, no los 5 primeros compartimentos estancos como se nos ha pretendido hacer
creer siempre, e insisto, eso no es que yo lo diga, es que viene la investigación inglesa. Lo que pasa es que la gente no se lee la investigación inglesa, que es una grandísima fuente de información. Y nada más, cualquier comentario, crítica o queja, pues estoy a vuestra entera disposición para comentarlo. Estamos ya a 11 de abril, quedan 3 días para que se cumpla el 104 aniversario de la colisión, 4 para que se cumpla el 104 aniversario del hundimiento, y haremos un videoblog especial para esa fecha que espero que os guste. Nos veremos por entonces, ¿de acuerdo? Abrazos marineros a todos.